da mucho gusto iniciar esta rueda de prensa con la compañía del licenciado Guido Graziaco, que es el abogado defensor del presidente de Perú, que fue Pedro Castillo, que fue impugnado y que fue atropellado en sus derechos, en su legítimo derecho a ejercer el cargo por el que el pueblo peruano le confirió. Entonces, estamos aquí para escucharlo a él y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer 2 o 3 precisiones que sirvan de algo a la discusión que están dando en México, pero que es importante para toda América Latina, que tiene que ver con poner la lupa sobre el Poder Judicial, no solo en México, sino, como decíamos, en toda América Latina. Lo voy a decir técnicamente porque hace unos años nosotros entendíamos que había que hablar, digamos, que muchas veces había cierta soberbia en cierta dirigencia que no trasladaba la base de algunas discusiones a la ciudadanía. Y yo creo que es al revés, y con Morena y con el peronismo en Argentina entendimos que en realidad es el pueblo el que lleva adelante las discusiones, entonces es el pueblo el que tiene que tener las mejores ideas y los mejores argumentos para tratar de construir sociedades más justas que las que tenemos hoy. El Poder Judicial hace 200 o 300 años se amparaba en la idea de que los magistrados no debían ser elegidos por el pueblo, porque en principio hace 3 siglos eso era una garantía de imparcialidad e independencia. A esto se le llamó doctrina de pesos y contrapesos, y se suponía hace varios siglos que generaba equilibrio de funciones, porque los poderes estaban para contrapesarse. Lo que nosotros vemos en las últimas décadas en América Latina es una deformación de este principio. Vemos que se ha invertido el sentido del carácter contramayoritario del Poder Judicial, y lo que hace 2 siglos o 3 tuvo un sentido ya no lo tiene. Es decir, cuando los jueces proclamaban su independencia alejándose de las mayorías, hace 300 años lo hacían en principio para resguardar a las minorías en una eventual conformación política de una gran mayoría. Es decir, las mayorías elegían el poder ejecutivo y el poder legislativo, y se entendía que el poder judicial tenía un carácter contramayoritario, por eso se habla del origen conservador del poder judicial, para contrapesar el avance de esas mayorías. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo en América Latina en las últimas décadas es una inversión de este principio, y creo que esto es importante para los legisladores de Morena y para toda la ciudadanía que está pensando que quiere una mejor administración de justicia que la que tiene hoy. Lo que hoy vemos en América Latina es una inversión de este principio. En Argentina sucede lo mismo, en Colombia sucede lo mismo, en Perú, por supuesto, sucede lo mismo. Es decir, que no es excepcional. Lo que está haciendo México hoy es una discusión de vanguardia que, si prospera, va a ser de enorme beneficio para todos los progresismos de América Latina, y por eso yo estoy acá en México, ¿no? Por el liderazgo que ocupa su presidente y su cancillería y su política exterior, que está ayudando tanto a la alicaída democracia peruana, que tiene ilegalmente destituido al primer presidente rural de su historia, como es Pedro Castillo. Yo les decía que hace 200 años se entendía que el Poder Judicial no tenía que tener origen democrático y que la ciudadanía tenía que estar lejos de la administración de justicia, y que los jueces solo hablaban con el abogado y no con el pueblo, porque se suponía que así hacían mejor su trabajo y eran más independientes. Lo que nosotros vemos es que esto fracasó, esto ha fallado. Hoy nuestras democracias encuentran en el Poder Judicial no una justicia abierta, comprometida, que defiende los derechos sociales, sino jueces millonarios en países empobrecidos y jueces que encarcelan a la gente pobre en vez de luchar por sus derechos. Es decir, hay una inversión en la función de la justicia, o hay una ineficacia brutal del Poder Judicial. Para colmo, muchos de nuestros jueces en Argentina o en otros países de América Latina, como decíamos, son gente millonaria que le da la espalda a la ciudadanía y son custodios de sus privilegios, nada más. No les preocupa otra cosa más que seguir viviendo en el acomodo, pero no luchar verdaderamente por la justicia. Incluso, como decíamos antes, yo recuerdo mucho a Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet, que me decía que cuando procesó a Pinochet en Chile, lo primero que sintió de parte de sus colegas magistrados es que se sintió solo, porque estaba defendiendo la justicia, pero estaba yendo en contra de los poderes concentrados de esa sociedad tan estratificada y clasista como es la sociedad chilena. Pero lo que hizo Guzmán Tapia fue luchar por el derecho y luchar por la justicia. Hace un rato decíamos que no haría falta tener que luchar por el derecho y luchar por la justicia, porque se supone que la lucha fue antes para que esos derechos fueran consagrados en la Constitución y en el Código Penal. Si hoy hace falta volver a luchar por el derecho, es porque hemos retrocedido mucho en América Latina, y lo vemos también con fenómenos como el lawfare y la criminalización de todos los líderes progresistas de la región. Correa exiliado en Bélgica, Evo Morales exiliado en la Argentina, Castillo destituido
de manera ilegal en una vacancia que es nula, Lula preso arbitrariamente 1 año y medio, impedido de participar en una elección que ganó Bolsonaro, el juez que lo encarcela a Lula luego termina siendo ministro de Justicia de quien se benefició con esa medida, algo que debiera estar prohibido por ley, porque implica una utilización política y una falta de imparcialidad de un magistrado. Por eso nosotros con Zaffaroni desarrollamos estos 15 principios para darle forma a un tratado anti-lawfare que esperamos México, Honduras, Colombia y los países que hoy están a la vanguardia del progresismo en la región puedan llevar tal vez a Naciones Unidas o desarrollar para generar sociedades más justas y más democráticas donde la persecución política y la criminalización de los movimientos populares no sea el pan nuestro de cada día. Pero volviendo al argumento central, que yo creo que puede ser de alguna utilidad para los congresistas mexicanos que van a dar esta pelea por la democratización de la justicia en México, por tener un poder judicial que no le da la espalda a la ciudadanía, sino que abre las puertas a los más necesitados, cosa que hoy no sucede en casi ninguna administración de justicia de la región. Me parece importante prepararse con buenos argumentos técnicos, ganar la batalla en el Parlamento y también ganar la batalla frente a la opinión pública, y que la sociedad que siente que el Poder Judicial no la defiende, que le da la espalda, que le cierra las puertas, que no defiende sus derechos, que están más preocupados por el ascenso a la carrera judicial que por la defensa de la justicia, tenga argumentos certeros para dar esta pelea también en la calle, porque esa es la gracia y el valor de la democracia, que no se da solo dentro del Parlamento, se da en la sociedad. A mí me llenó de alegría y de optimismo escuchar mientras venía para acá con los diputados y las diputadas de Morena que la candidata presidencial de este espacio maravilloso que es Morena iba a la campaña con la reforma y la discusión sobre la naturaleza y la función del Poder Judicial como uno de los ejes de la plataforma. Están muy avanzados porque ustedes ya están dando esta discusión y la están llevando a una elección. En Argentina se quiso democratizar el Poder Judicial y no se logró porque eran los propios jueces los que tenían que decidir si se democratizaba. Son los propios jueces en la Argentina los que deciden cuánto cobran. Ellos deciden cuánto cobran. Es decir, y de vuelta, el 60% hoy de los argentinos, según una encuesta que salió, una estadística, perdón, que salió hace unos días de la Universidad Católica en Argentina, son pobres. Un número sideral e incomprensible en un país poco habitado y que produce alimentos para 400 millones de personas en todo el mundo. El argumento central que yo puedo aportar acá en el Congreso mexicano es el que dije hace un rato en la conferencia que acabamos de dar con las diputadas y los diputados de Morena. Es lo que hace 200 años, en los primeros pasos del liberalismo político, fue el argumento contramayoritario del Poder Judicial, es decir, defender el carácter antidemocrático de los magistrados en nombre de la independencia y la imparcialidad de la justicia, ya no está funcionando. Incluso hay una inversión de este argumento, porque hoy el Poder Judicial no defiende minorías vulnerables frente a mayorías empoderadas. Ha habido una inversión total de este principio y hoy lo que vemos es lo contrario. Vemos que el Poder Judicial obstruye muchas veces avances populares con enorme respaldo mayoritario de gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo, pero no para resguardar minorías vulneradas, sino para resguardar minorías privilegiadas o para resguardar intereses muy concentrados de la economía en nuestros países y en el exterior. Con lo cual, esta dinámica, la diputada me contaba la reforma de la minería en México, todo el derrotero hasta que un solo juez termina decidiendo por sobre un gobierno elegido por una mayoría, nos está mostrando que lo que fue el sistema de pesos y contrapesos ya no funciona genuinamente como lo pensó Montesquieu o Locke, o como se pensó en Francia cuando nace la división de poderes. Hoy necesitamos los abogados y abogadas en América Latina pensar una nueva arquitectura institucional para que nuestras democracias le abran la puerta a todos los que hoy están excluidos, que son muchos, no es poca gente. Las mayorías todavía están luchando por entrar en la historia y por entrar en la justicia. Antes hablábamos del cuento de Kafka, que también era abogado, y es muy interesante porque Kafka pone a un guardián del derecho que no deja entrar a un pobre campesino al palacio. Se supone que el abogado está para cuidar ese palacio, custodiarlo, pero también para permitir el ingreso de los campesinos, no para que los campesinos mueran sin poder entrar en la justicia, que es lo que sucede en casi toda América Latina. Fíjense con Castillo, vacado en forma inconstitucional, por ser el primer presidente rural que defendía la nacionalización de los recursos y terminar con las concesiones de Fujimori. Hoy Fujimori está libre, pese a que eso contraría el sistema interamericano, y Castillo está preso. Una inversión y una doble vara escandalosa en el Poder Judicial de Perú. Esta objeción me parece importante porque ustedes pueden mostrar con datos precisos que hoy el Poder Judicial usa este argumento contramayoritario para hacer un muro que resguarda privilegios, no para defender a las minorías, sino para obstruir los avances de las mayorías. Por eso una de las caras de este fenómeno es lo que se llama lawfare, que es la criminalización de líderes como Petro, que fue hace 10 años suspendido como alcalde de Bogotá y luego de ser restablecido en su cargo
Mi maestro Zaffaroni se preocupó de aclarar que eso había sido porque era un perseguido político. Pero lo mismo vimos con la Fiscalía en Guatemala con Arévalo, lo vimos en Bolivia, lo vemos en Perú, lo vimos en Brasil, Correa está exiliado en Bélgica. Está dejando de ser un fenómeno aislado y es un fenómeno que atraviesa toda América Latina, y esto también tiene como escenario al Poder Judicial. Hoy hay un activismo judicial conservador, nos hemos alejado del principio de legalidad y del derecho positivo y del constitucionalismo, y por eso hay que volver a recuperar ese terreno, que en México ya tuvo una página dorada con el constitucionalismo social. Yo creo que hoy ustedes están ante la posibilidad de escribir un nuevo capítulo dorado en la historia jurídica mexicana, que sin dudas va a tener impacto en toda América Latina, porque la reforma del Poder Judicial, la democratización de la justicia y que los sectores históricamente excluidos de ese poder del Estado puedan entrar con su voz, con sus demandas, a reivindicar sus derechos, va a significar un cambio y un salto de calidad para la democracia latinoamericana. Por eso yo espero, nosotros estamos a disposición para aportar en esta argumentación jurídica los mejores argumentos para persuadir, como decíamos antes, no solo a los que están interesados en los grandes medios de comunicación, sobre todo a la ciudadanía del pueblo, que percibe claramente las injusticias, y a veces lo único que hace falta es aportar o refinar algunos argumentos para aclarar dónde está o qué es lo que está en juego en esta discusión. En Perú, las mujeres de la sierra con las que yo hablé tenían claro que contra Castillo se había cometido una injusticia y no estudiaron derecho, ni derecho procesal, ni derecho penal, pero sabían que lo que habían hecho contra el maestro de Cajamarca era una injusticia. Y lo sabían porque a ellos siempre los echaron a patadas del palacio y de todos lados por ser indios. Bueno, esa conciencia, nosotros lo único que tenemos que hacer es aportarle algunos argumentos de técnica legislativa y de crítica del Poder Judicial y de crítica de teoría política para aclararle a la ciudadanía por dónde está el camino y dónde está lo que la está perjudicando. Y cuando desde el activismo judicial conservador se emplean argumentos para deslegitimar esta pelea, hay que mostrar cuál es el resultado y hay que preguntarle a la ciudadanía si está conforme con lo que hace el Poder Judicial o no. Yo cuando veo jueces millonarios que pasan con el chofer delante de una familia que está tirada en la puerta de los tribunales, pienso en ese cuento de Kafka y pienso que muchas veces, por eso Kafka se reía de los abogados siendo el mismo abogado, no nos hemos comprometido del todo. Todavía hace falta mucho en términos éticos dentro de la Administración de Justicia, pero ustedes están dando una pelea que tal vez en México no se dan cuenta de la importancia que tiene para el resto de América Latina. Es decir, es una pelea muy fuerte porque están tocando privilegios y así avanza la historia, luchando contra los privilegios, pero dentro de la región pueden llegar a estar a la vanguardia de un fenómeno que está dando acá su primer paso. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Pregunta? ¿Nadie? ¿No? Muchas gracias. Fantástico, ¿Tomamos la gracias. foto? Vamos a votar.